Hola y gracias por estar de nuevo en estas clases que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Vamos ahora a considerar en esta lección 15 el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Esta sería la continuación del tema que comenzamos en la lección 14, que era los ciegos, las ovejas y el buen pastor. Esta sería la parte 2 de esta sección, que comenzó en el capítulo 9. En el capítulo 9 vimos la curación de este ciego de nacimiento por parte de Jesús, la reacción que esto produjo en los vecinos, principalmente en los líderes religiosos de esa época, como vimos el rechazo frente a esto, porque atentaba contra sus tradiciones, y por otro lado cómo Jesús, ¿no?, responde a este ciego y la respuesta de este ciego. Es muy interesante lo que pasa ahí, porque si nosotros vamos ahí a Juan, vamos a buscar Juan en el capítulo 9, termina el capítulo 9 diciendo: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y luego comienza el capítulo 10 diciendo: de cierto os digo. De cierto os digo es una expresión en el idioma original amén, amén, que básicamente es enfática, ¿no? Esto es muy importante lo que voy a decir. Y nunca se usa para iniciar una sección. Quiere decir que esto que tenemos aquí es una continuación de lo que él viene dialogando o interactuando con los fariseos que están ahí con él. Vamos a leer entonces juntos: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces aquí continúa, luego de la lección objetiva de sanar a un ciego de nacimiento, usa con una figura, utiliza una figura que acá se llama alegoría. Una alegoría básicamente justamente es una figura de dicción, es utilizar otra cosa, ¿sí? Y a través de la comparación poder enseñar una verdad. En este caso, una verdad espiritual profunda a través de una figura conocida. En este caso, la figura es el redil de las ovejas. Y tenemos que entender en este contexto en el que estamos viendo la parte del capítulo 1 de Juan que dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Frente a esta oposición que él está recibiendo de los líderes religiosos, utiliza esta figura Jesús. Y él aquí habla de un redil. Eso era algo muy común en esa época, era una construcción básicamente que tenía una puerta, y entonces los pastores dejaban ahí adentro a sus ovejas. Solamente había una puerta por la cual se podía entrar, y había un guarda por lo general ahí en la puerta que solo dejaba entrar a los pastores. Es más, ese guarda era capaz de dar su vida si es que venía algún ladrón, iba a defender y no iba a dejar que pase. Entonces, lo que dice Jesús es: el que no entra por la puerta, entonces es ladrón y salteador. Y acá usa dos, ¿no? Un ladrón, alguien que va y roba, que se mete por otro lado, que no es la puerta, salta el muro para robar las ovejas. O salteador significa alguien que entra con violencia. No es algo como un ladrón que roba sin que se den cuenta, sino que entra con violencia para sacar las ovejas. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Solamente el pastor tenía permitido entrar por la puerta, que era el lugar por donde se tenía que no solamente meter, sino sacar las ovejas. Y es muy interesante porque el portero sí le abría al pastor. El portero no iba a permitir que ningún ladrón entre por la puerta. Y algo muy interesante que dice el versículo 13 es que las ovejas oyen su voz. Y no solamente que oían la voz del pastor, sino que las llamaba por nombre y las sacaba. El pastor tenía una característica muy especial, y era que
la voz de este pastor era identificada por las ovejas y entonces las ovejas lo seguían. No era tanto por lo que ellas veían, sino por lo que ellas escuchaban a este pastor. Y entonces dice que cuando la sacaba iba delante de ellas, algo muy común en esa época, el pastor dirigiendo y las ovejas detrás de este pastor siguiendo la voz o el silbido del pastor, algo que quizá hoy no estamos tan acostumbrados. Hoy quizá los pastores van por detrás, usan caballos, usan perros, pero en ese entonces era lo más común. Ir adelante el pastor y las ovejas siguiéndole porque conocen la voz del pastor. Y luego se introduce en el versículo 5 otra figura, además del ladrón y salteador, que es la figura del extraño. Obviamente aquí el extraño es alguien que tiene propósitos malos, ¿no? No van a seguir a este extraño, sino que van a huir porque no conocen la voz de los extraños. Incluso se cuenta de una figura que una persona se disfrazó como el pastor de unas ovejas, con la misma ropa, tenía el mismo olor, pero cuando entró y las llamó, las ovejas huyeron de ese pastor. Porque aunque parecía el ser el pastor, la voz era la clave aquí. Y esto nos está hablando en esta alegoría de lo que tiene que ver con la voz, la enseñanza, la guía que Jesús nos da. Hay una alegoría acá que dice Jesús que ellos no entendieron lo que les decía y por eso es que luego la va a explicar. Por eso es que no queremos profundizar todavía en esta alegoría, sino vamos a meternos nosotros en la alegoría propiamente dicha a través de la explicación que el mismo Jesús da más abajo. Entonces ya está la figura aquí, vamos a ver la explicación que Jesús da de esta alegoría. Versículo 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, es decir, otro énfasis aquí para explicar, ¿sí?, la alegoría anterior. Y aquí en esta alegoría, en esta explicación, perdón, de la alegoría, Él se presenta como la puerta de las ovejas. Y tenemos aquí el tercer yo soy de Jesús. De los 7 que dijimos, acá está el tercero. Yo soy la puerta de las ovejas. Y acá puerta tiene que ver con entrada. Y obviamente que lo que vemos ahí habla de salvación. Jesús es la entrada a la salvación. Todos los que vinieron antes de mí tenemos que interpretarlos como los líderes religiosos. Es más del contexto, ¿no? Todos los que estaban ahí eran salteadores y ladrones. Es muy fuerte esto. Él dice, ninguno de ellos es pastor. Por eso es que no lo oyen las ovejas. Por eso es que Él es la puerta y el que entra por Él va a ser salvo. Y va a tener obviamente los pastos, como dice aquí. Luego hay un contraste entre el ladrón y Él, muy fuerte. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Nosotros por lo general le aplicamos el ladrón a Satanás, pero aquí es general. Aquí la aplicación, el contraste es entre los que vinieron antes de Él, y eso tiene que ver con líderes religiosos que tienen una tarea de hurtar, matar y destruir, pero la tarea de Él es dar vida abundante, vida en abundancia. Y este es un pasaje muy conocido por nosotros y entendiéndolo en el contexto es muy fuerte el contraste que se hace entre Él como el único camino para salvación, por eso es yo soy la puerta, y versus cualquier otra cosa. Religión, vamos a hablar de la religión. La religión no puede salvar. Solamente Jesucristo puede salvar, porque Él es la puerta de acceso al redil. Entonces, yo creo que está bien que nosotros entendamos al ladrón como Satanás, porque eso es una tarea intencional de él, hurtar, o sea, robar, pero sin que nos demos cuenta, matar y destruirnos, pero no solamente de él, sino de todo aquello que sea un sustituto de la obra de Cristo en nuestras vidas.
o de la prioridad de Cristo, del Señor y de Cristo en nuestras vidas. Entonces, Él usa esta figura de la puerta. Esta es la primera figura que tenemos en este capítulo. Luego, siguiendo con la alegoría, acuérdense que la alegoría es justamente una imagen que tiene varios puntos, ¿no? Uno es la puerta, el redil, la entrada. Y Él dice, yo soy la puerta. Ahora, la segunda figura que Él va a tomar de esta imagen es la que está en el versículo 11. Leemos, yo soy el buen pastor. Esta es la segunda figura, la del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor, es aquel que da su vida, ¿no? El pastor, acá vamos a ver un contraste con el pastor que recibe un sueldo, o el cuidador que recibe un sueldo en el versículo 12, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces aquí, Él es el buen pastor y las ovejas son suyas. En cambio, aquel que recibe un cobro, un sueldo para cuidar las ovejas, no se preocupa porque su preocupación principal está en Él. Entonces, si ve que hay un peligro, las deja las ovejas, si es que aparece algún lobo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es interesante porque él está usando la figura del buen pastor, en este caso, está haciendo suya las ovejas. Yo soy el buen pastor, él como único, ¿no? El único. Buen pastor porque cuida a sus ovejas de modo que está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y Él es quien pastorea a estas ovejas. Por eso es ser el buen pastor. No es alguien que tiene un salario para cuidar las ovejas, sino que las toma como personales. En cambio, el que es asalariado huye porque justamente es eso, es un asalariado. Luego introduce ahí, como ustedes vieron, en el versículo 15, una relación. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es raro, ¿verdad?, en la figura del pastor que cuida las ovejas, que introduzca esta comparación. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Probablemente él está haciendo esto para indicar el nivel de relación que él tenía con el Padre y hacer una comparación también con cómo él cuida a las ovejas, ¿no? Y el nivel de relación. Creo que aquí el concepto es relación. Él tiene una relación con el Padre, Él tiene una relación con las ovejas. Por eso es que pone la vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, fíjese el futuro, y habrá un rebaño y un pastor. Podemos interpretarlo de diferentes formas, pero probablemente lo más seguro que se está refiriendo aquí es a ese rebaño que no es judío. Nosotros sabemos, porque obviamente vemos para atrás eso, que este gran rebaño, que es la iglesia del Señor Jesús, está formada por judíos y por gentiles. Por eso es que quizás él aquí está diciendo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil judío, son los gentiles, que también tiene que traerlos y se va a formar un rebaño con un solo pastor. Probablemente esta es justamente una referencia a lo que es la iglesia del Señor. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto es una expresión que podríamos malinterpretarla. El Padre no ama al Hijo porque ponga la vida. Tenemos que interpretar bien ese por eso, porque podemos entender que recién a partir de ahí lo ama. No, el Padre ama eternamente al Hijo. Esto no hay duda, hay una relación, una vinculación, inclusive antes de la creación entre el Padre y el Hijo, de amor. Es un vínculo perfecto. Pero por causa de ese amor, y quizá eso sea la interpretación aquí, de este vínculo, es que Jesús da su vida.
Y acá dice que Él la pone para volverla a tomar. Y esto es algo muy importante que nosotros entendamos. A veces tenemos crisis de decir, ¿por qué el padre o qué clase de padre es este que da, que permite que su hijo muera por nosotros? ¿No? ¿Acaso esto no es algo que está mal? Y Jesús aclara, versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiere decir que esto es una decisión no solo del Padre, sino también del Hijo. El sacrificio por nuestros pecados no es de un niño, no es en este sentido la figura de Abraham sacrificando a Isaac, sino de un hijo adulto que dice, está bien, estoy de acuerdo como padre que dé mi vida para salvar a muchos. Y además, entendiendo el poder que tiene, dice, yo puedo darla y puedo volverla a tomar. Jesús sabía que él tenía ese poder para dar su vida, pero también para volverla a tomar. Y es un mandamiento que recibe del Padre. Entonces hay una obediencia, pero de un hijo adulto que está dispuesto a sacrificarse. Esa sería la figura que se está presentando acá. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Fíjense, sigue ahí la discusión entre el grupo o los oyentes de Jesús. Muchos frente a esta realidad de lo que él decía, esta persona está endemoniada, porque había señales, había milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces no podían decir simplemente su nombre, sino tenían que darle una explicación, y si no era de Dios, entonces muchos decían, bueno, esto viene del diablo. Pero otros decían, no puede el demonio abrir los ojos de los ciegos. Esta sanidad fue tan tremenda, porque era un ciego de nacimiento, como dijimos en la lección anterior. Nunca se había hecho antes, nunca. Entonces este poder que se demostraba generaba un conflicto muy profundo. Cualquier observador, quizá objetivo, se hubiera dado cuenta de que aquí había poder de Dios, pero estaban tan atados, tan ciegos, como vimos también en la lección anterior, que no podían ver la obra de Dios en este momento. Así que vamos al versículo 22, porque aquí nosotros lo que tenemos es esta figura del buen pastor, cómo se aplica, ¿sí? En un contexto específico, según el versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Todos estos detalles que da el evangelista hablan de un observador de la situación, es decir, es un testigo ocular de lo que estaba pasando en ese entonces. Y tenemos esto, la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es también conocida como la fiesta de las luces o también Hanukkah, que se celebra en diciembre, que tiene que ver con la celebración o el recordatorio de cómo fue purificado o liberado justamente el templo de Jerusalén por parte de los macabeos. Esta historia está en el libro de los macabeos, como Antíoco Epífanes había profanado el templo, había ofrecido un cerdo a Zeus, y esto produjo tanta resistencia que se levantó justamente los judíos liderados por Judas Macabeo y lograron la libertad, la independencia del poder de ese entonces, que tenía que ver con Antíoco Epífanes, este sirio que que controlaba en ese entonces esta región. Entonces eso se celebra todos los años durante 8 días. En el mes de diciembre, dice acá que era invierno, y eso también da una información, y que Jesús estaba en el templo, en la parte del pórtico de Salomón. Esta es la parte del templo, que se llamaba Pórtico de Salomón porque era uno de los lugares que había resistido la destrucción de Nabucodonosor. Entonces era algo que todavía pertenecía al antiguo templo que había edificado Salomón. Entonces en este momento está ahí Jesús caminando, moviéndose, y dice el versículo 24 que le rodearon los judíos.
y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Nosotros tenemos que entender la situación que había ahí, porque hasta ahora lo que vamos viendo es un rechazo de parte del liderazgo religioso. Entonces, en ese momento y en ese lugar de tensión, donde ya algunas veces habían tratado de apedrearlo, vimos en la historia, aparecen estos judíos para confrontarlos. Entonces, debemos pensar, o quizás podemos pensar, que había ahí, como venimos viendo, 50 y 50. Había personas que realmente decían, ¿eres el Mesías o no? Y otros que estaban buscando una ocasión para tenderle un lazo, una trampa. Y eso es la realidad que estaba. Así que eran situaciones bien difíciles. ¿Cómo responde Jesús ante esta situación? Versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonios de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Fíjense cómo conecta aquí Jesús lo que él había venido enseñando, de que era importante aprender a escuchar, es decir, las ovejas verdaderas oyen la voz del pastor y lo siguen. En cambio, en este caso no estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Y dice, yo ya os lo he dicho en el pasado, pero ustedes no creen. Y entonces aquí conecta lo que él dijo con las obras, ¿no? Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Es decir, hay una comunicación que dice Jesús, miren, hay una obra que yo estoy haciendo que da testimonio, es un mensaje clarísimo de quién soy, pero ustedes no lo quieren recibir. Y entonces tenemos aquí en el versículo 27 al 30 una enseñanza profundísima de parte de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Tremendo, tremendo. Habla de ovejas que son de Jesús, las cuales Él conoce y las cuales son conocidas o conocen a Jesús y lo siguen. Y dice que a estas ovejas Él les da vida eterna. Vida eterna. Y por el contraste que sigue después, y no perecerán jamás, no solamente tiene que ver con la calidad de la vida, que es la vida de Dios, la vida eterna, sino también la duración de esta vida. Es una vida infinita con Dios. Y hay una doble negación ahí, no jamás. Eso hace que sea enfático el hecho de que nunca se va a acabar esta vida. Nunca se va a acabar, ni nadie las puede arrebatar o las arrebatará de mi mano. Esto es lo que nos da seguridad de la vida eterna. Y este es uno de los pasajes que usamos como una fuerte base, un fuerte fundamento de por qué el creyente tiene seguridad de salvación. Porque si uno es una oveja de Jesús, y obviamente ahí estamos el sí, si es una oveja de Jesús, Él tiene seguridad porque es Jesús, el buen pastor, el que nos cuida. Nadie nos puede arrebatar de la mano, porque Él está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Por eso es que tenemos una salvación segura, porque el Señor Jesús nos sostiene de su mano. Pero además de esto, que ya es suficiente, dice luego que el Padre que las dio, mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, el Hijo y el Padre, uno de cada lado, con sus manos protegiendo a estas ovejas de Jesús. Este es el fundamento más sólido para sostener la seguridad de la salvación del creyente. Y luego tenemos ahí una afirmación de unidad y también de diversidad. Porque dice, yo y el Padre, uno, y ahí habla de unidad, somos en plural. Es decir, que el Padre no es el Hijo. Y acá otra vez el concepto que venimos nosotros entendiendo de lo que es la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios es un Dios en tres personas. En un sentido es uno, es una esencia, es una naturaleza, pero en otro sentido diferente son tres personas diferentes.
Entonces fíjense que en esta sencilla expresión, yo y el Padre uno somos, Jesús está corrigiendo, por un lado, la idea de que, por ejemplo, el sabellianismo que dice que el Padre y el Hijo son lo mismo. Pero por otro lado, la idea de Arriano que dice que no son una sola esencia divina. Bueno, en esta expresión tenemos una declaración clara de que hay una unidad en esencia, pero también son diferentes. El Padre no es el Hijo, son personas diferentes, una misma esencia. Eso es Trinidad. Trinidad de Dios es un Dios en tres personas. Entonces, versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. No había dudas aquí entonces que los judíos entendieron bien claro el mensaje de Jesús. Y por eso es que tomaron piedras para apedrearlo, porque se estaba haciendo igual a Dios. A veces hay ciertos movimientos en la actualidad que dicen que Jesús nunca dijo ser igual a Dios. Bueno, acá tenemos un ejemplo clarísimo que los mismos judíos entendieron que Él se estaba haciendo igual a Dios, con esta declaración de que el Padre y yo uno somos. ¿Qué le responde Jesús? Versículo 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y acá está citando el Salmo 82 del Antiguo Testamento, cuando está hablando, Dios le está hablando a los jueces de Israel. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y esta terminología dioses es en el sentido de que ellos podían juzgar, ¿no? En el Salmo 82, en el contexto. Y dice, ahí hay una expresión de dioses. Y entonces aclara Jesús, la escritura no puede ser quebrantada. Fíjense cómo él consideraba la inspiración divina del Antiguo Testamento, hasta las mismas palabras. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El argumento de Jesús es muy fuerte. Dice, ni siquiera tienen que creerme en lo que yo digo, miren lo que yo hago. Lo que yo hago es una demostración clara de que yo vengo del Padre y de que yo hago las obras de mi Padre, de que acá no hay una obra demoníaca, sino que es la obra de Dios la que está haciendo el Hijo. Aún así, dice el versículo 39, que procuraron prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y este es el clímax de la oposición. Ya fue expuesto la enseñanza de Jesús, fue demostrado a través de señales quién era él, y aún así el liderazgo religioso los rechazó a Jesús. Por eso esta es la última confrontación que tenemos en el Evangelio de Juan de Jesús con el liderazgo religioso. Otra vez, dice, procuraron prenderle, ya lo habían intentado antes, pero no podían, porque no había llegado la hora de él. Cuando llegó la hora, entonces sí lo pudieron prender, agarrar, tomar, crucificar, matar, etc. Pero mientras no fue la hora, él simplemente se fue. Y dice el versículo 40 que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Y aquí comienza esta parte de, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vamos a ver a partir del capítulo 11 cómo algunas personas responden favorablemente a Jesús. Y acá ya tenemos el final del capítulo 10, otra vez como él se va fuera de la capital, cruza el Jordán a la zona de Transjordania, no sabemos exactamente dónde, pero sí dice que era el lugar donde estaba Juan bautizando, y él se quedó en ese lugar. Y había muchos, dice, muchos venían a él.
y reconocían que Juan no había hecho ningún milagro, no había hecho ninguna señal en este sentido que veníamos hablando, ¿no? Milagros que apuntaban a algo, pero que sí había advertido o había predicho que iba a venir Jesús, y ahora Jesús estaba ahí, con las señales claras de quién era Él. Por eso es que muchos creyeron en Jesús. Tenemos otra vez entonces, para ir cerrando, demostraciones de quién era Jesús, no solo con lo que Él decía, sino con lo que Él hacía, con las señales. Teníamos ahí al rechazo por parte del liderazgo religioso y de muchos que seguían a este liderazgo religioso. Por eso volvemos al principio de lo que dijimos en la lección pasada: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tenemos por otro lado muchos que sí creían en Él, muchos que estaban viendo lo que Él estaba haciendo, escuchando lo que Él decía y creían en Él. Y Jesús sabía que había ovejas que eran de Él y Él iba a dar la vida por esas ovejas, y otras que no eran sus ovejas. Vamos a estar meditando en esto. Vamos a estar meditando en el yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y cómo eso se aplica a nuestra vida. Por eso es que en la evaluación vamos a tener reflexiones sobre este tema, así que vamos a aplicarla a nuestra vida. Que Dios les llene de sabiduría al pensar en estas cosas. Amén.